seas tú tocándolo, Señor, y suministrando lo que necesitan, Señor. Y pido de manera especial, Señor, que le sea recompensada, Señor, a cada uno de los que aquí están, su vocación, Señor. Que le sea recompensada, maravilloso Dios, su dedicación, Señor. El tiempo que te dedican a ti sea recompensado, Señor. Que no llegue ninguno a pedir aquí algo material hoy, sino que lo material venga con lo principal, Señor. Porque está escrito en tu palabra que, Señor maravilloso, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Y todas las cosas serán añadidas, todas. Señor, hoy queremos reposar en tus brazos. Señor, te pedimos que traigas paz, Señor, en estos tiempos caóticos, de tiempos de mucha velocidad, Señor, tiempos de angustia y ansiedad. Señor, trae paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos y te bendecimos. Reprendemos todo error, Señor, y toda confusión en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, puede tomar asiento. Ahí está, eso fue lo que le mandaron de Neiva, de la hija, su hija. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Busque la segunda carta a los Corintios, hermano. ¿Listo? Capítulo 3, ubiquémonos allí. Capítulo 3 dice: vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: ministros del nuevo pacto, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Esta palabra me parece maravillosa, hermano, como toda la palabra, pero hay especiales pasajes que lo hacen a uno meditar y más que meditar, plasmar las cosas de Dios. Amén. Nosotros hemos sido una congregación, hemos sido levantados en un entorno pentecostal, amén. Eso es lo nuestro, la presencia de Dios, amén, milagros, poder. Ese ha sido como nuestro sabor, amén. Adoradores, nos gusta la adoración, nos gusta la oración, amén. ¿Cuántos somos la casa de oración para todos? Cualquier persona que llegue acá por primera vez pensará que ese es el nombre de la iglesia. Pues nosotros, los seres humanos que creemos en Cristo, tenemos un nombre acá y otro en el cielo, ¿sabían? Un día recibiremos una piedra, los que hemos sido hallados fieles, con un nombre nuevo, un nombre celestial. Nosotros tenemos un nombre que es muy lindo, y nos gusta ese nombre ante las entidades civiles, que se llama mi amado Jesús. Además, qué mejor nombre que ese. Pero realmente el nombre que Dios nos dio espiritual para la casa se llama Casa de Oración para todos los pueblos, que no solamente tiene como objetivo destacar que somos personas de oración, no solamente de oración, sino de oración de calidad, porque quiero aquí hacer un paréntesis acerca de la oración y la oración de calidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el rezo y la oración verdadera. El Señor hablaba de las vanas repeticiones. Hay personas que yo conozco que son de tranco largo para orar, pero no tienen una gota de unción. ¿Sí?
Yo no estoy aquí haciendo una apología a la no oración, de ninguna manera, porque la palabra dice que tenemos que orar en todo momento y tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? Pero tenemos que ir hacia la calidad de la oración. Por eso, el día que nos reunimos acá, ustedes se reúnen acá para orar como un ministerio de intercesión, no puede ser una oración igual, ¿me entiendes? No puede ser una oración cualquiera. Tiene que ser algo que marque una pauta, ¿no? Que deje una huella, que abra una puerta, que permita ir a un siguiente nivel, amén. Entonces, en la iglesia hay muchas cosas que la gente suele meditar o pensar o hablar o aparentemente escudriñar, pero termina en vez de ser algo que se lleva a la concreción, a la claridad, es algo que termina confundiendo a la gente. Entonces quiero hacer referencia a una de esas cosas, que es el necesito que Dios me hable. Amén. Y nosotros que somos extraídos de una fuente pentecostal, como debería ser todas las iglesias del mundo, cristianas, congregaciones, de pronto hemos visto esa situación de cómo es que Dios habla. ¿Sí? Quiero que Dios me hable. ¿Cómo quiere que Dios le hable? Quiere que sea una experiencia espiritual, quiere que sea una experiencia religiosa, quiere que sea una experiencia mística. ¿Cómo quiere eso? ¿Sí me entienden? Entonces la gente se imagina una voz de trueno, que evidentemente la voz de Dios, los que hemos escuchado la voz de Dios, Él puede hablar como trueno, o puede hablar como las muchas aguas que golpean el mar, o puede hablar como el hombre que fue en la tierra, ¿sí? O el Padre, que es una voz estruendosa, que hace que todo lo que escuche esa voz se doblegue delante de Él, por lo temible que es esa voz. Son experiencias que son bonitas, pero que no es lo principal que Dios quiere para nosotros, amén. Aquí el apóstol está hablando acerca de una recomendación, y habla de recomendación por cartas, que es algo que se utilizaba en esa época y es algo que aún hoy el hombre siempre pide: recomendaciones familiares, recomendaciones políticas, y en la iglesia recomendaciones ministeriales, recomendaciones pastorales, recomendaciones apostólicas. Siempre el hombre buscando el aval del hombre, ¿sí? Es muy importante para el hombre saber el concepto en que otro hombre lo tiene. Y si es otra persona de autoridad, pues parecería que esa recomendación o ese concepto fuera aún más importante, ¿cierto? Entonces, mucha gente empieza a actuar en la iglesia queriendo como congratularse con el siervo de la iglesia, con el ángel, con el pastor de la iglesia, cuando lo que nosotros tenemos que trabajar es por tener un concepto alto en Dios, amén. ¿Amén o no? Amén. Ese es el concepto de que tenemos que trabajar. Por eso el apóstol dice: las recomendaciones no las damos nosotros, las recomendaciones deben estar en su corazón. Y comienza a marcar una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Un antiguo pacto donde la ley se grabó ¿en qué? En piedra, ¿sí? Donde todo tenía que quedar plasmado. El pueblo de Israel comenzó a desarrollar una costumbre recomendada por los profetas, recomendada por Dios, de que la ley tenía que estar en todas partes, amén, en las paredes, en las habitaciones, en los dormitorios, en los lugares donde se comía, tenía que estar grabada en filacterias de cuero, en las muñecas, en los brazos enrollados. Y el objetivo de eso era que la ley no se olvidara. Pero empezó a ocurrir algo curioso, y es que ellos se convirtieron en personas buenas para aprenderse de memoria la ley, ¿sí? Pero fueron un fracaso en la práctica de esa norma. Amén. Fue un fracaso. Y fue un fracaso por la humanidad de la que estaba constituida el pueblo de Israel. Eran humanos, ¿sí? Frágiles, débiles, limitados, no podían hacerlo. Aunque quedara aquí, nunca pasó acá. Entonces yo quiero darle un tip ahora a usted. En estos tiempos
tan acelerados, el cerebro sufre una exigencia alta, ¿ven? En el trabajo, ¿amén? En todo escenario el cerebro sufre una serie de dinámicas que necesita, que uno necesita tener presente para que funcione bien, ¿amén? Por eso el descanso es importante, por eso la lectura es importante, por eso la compañía es importante. La soledad hace que la razón se pierda, ¿eh? ¿Usted sabía? ¿Se leyó alguna vez el libro de Robinson Crusoe? ¿Nunca se leyeron Robinson Crusoe en el colegio? ¿Cómo así? ¿En dónde estudiaron ustedes? Yo me lo leí como 2, 3, 4 veces. La historia de un hombre que iba en una embarcación. La embarcación naufraga, él es el único sobreviviente y llega a una isla virgen, solo, y él comienza, en la medida que pasa el tiempo, imagínense, en un tiempo donde no había ni GPS, ni aviones, ni satélites, localizar a un hombre era algo imposible, una isla desierta y virgen era algo imposible. Él comienza a recrear una sociedad donde el único habitante es él. Entonces quiero hacer cuenta de cómo la aislación no es para nada buena ni para el hombre y mucho menos para el miembro del cuerpo de Cristo, amén. Por eso la importancia de congregarse, por eso la importancia de socializar, pero todas las cosas en la vida se hacen de manera correcta, amén. El hombre socializa para lo malo, para la perdición, para la perversión. Nosotros tenemos que aprender a socializar para lo edificante, amén. Usted puede tener una buena conversación. Yo creo que a Poncho le gusta hablar conmigo porque siempre hay un tema de qué hablar, ¿no? Historia, biología, lo que medio uno sabe, ¿me entiende? Y también yo aprendo cosas que él me puede enseñar a mí, cosas que yo no conozco. Por eso me gusta venir a donde mis hermanos a hablar de cosas, a caminar, a hablar, obviamente a hablar de la palabra, ¿amén? Lo que pasa, hermano, es que nosotros no podemos caer en el error del israelita. Porque yo conozco un pueblo que se aprende mucho la palabra acá. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que por lo menos el que la tiene acá tiene una ventaja al que nunca la lee, al que nunca la estudia. ¿Sí? O sea, es como una evolución. El que no tiene palabra en ninguna parte, el que la tiene acá, pero necesita hacer un ejercicio para que vaya acá. ¿Sí? Y el que la vive permanentemente brota del corazón. Y aquí va una pauta. El otro día el pastor Antonio mandó una imagen donde había un hombre que estaba urgido porque Dios le hablara, y Dios extiende su mano a través del cielo y le pasa la Biblia. Claro, la Biblia es la voz de Dios, hermano. Ahora, esa Biblia tiene que meterse acá para que, grabada en su corazón, esa voz comience a retumbarla. Y quiere que le diga una cosa: ¿sabe cuándo retumba la palabra de manera real? En los momentos más difíciles de su vida. En los momentos de verdad difíciles, hermano, donde usted dice la cosa está templada. Y tengo que decirles, hermano, que a la medida que usted avance en la vida cristiana, las pruebas y los retos son más grandes. Amén. Son más grandes. Porque a veces usted tiene que enfrentar cosas teniendo que ser pastor. Cosas que el común denominador de los seres humanos lo hacen allá en una clínica o con la familia o en sus casas, ¿sí? Y allá en ese rincón logran como empezar a enfocarse exclusivamente en eso. Pero el pastor tiene que trabajar en eso, teniendo que seguir ministrando, ¿no? Amén. Solamente Dios sabe si un pastor tiene un día bueno o un día malo. Y hay veces que hay un día muy malo, pero en la noche toca venir ¿a qué? A predicar, hermano. Y es ahí donde la voz de Dios comienza a retumbarle a uno la identidad, amén. Yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Amén, amén. Ahí donde yo sé que Dios es que. Mire, es que usted no entiende, quiero que usted entienda qué es que Dios esté conmigo. Si lo tengo en mi corazón, está conmigo. Usted se pone a mirar así, ¿y dónde está? ¿Estará en el techo de la iglesia? Ay, ¿será que está en esta silla de lado? No, se supone que Dios debe estar aquí, porque Él es el verbo. Entonces, Él no me habla a veces que aparece, ¿no? Yo lo he sentido, pero
pero donde más lo siento es aquí. Señor Jesús, me estás hablando desde acá. Tomas el control de mi vida desde acá. Ahí está la recomendación. Ya no más filacterias, hermano. Ya no más inscripciones en las paredes. Yo era un hombre que en algún momento de mi vida donde padecí la religiosidad, mi casa se llenó de letreros. Boté el televisor, casi que lo boté por la ventana para que se estrellara contra el primer piso. Yo vivía en un quinto piso. Y empecé a escuchar una emisora cristiana bautista. Para que había unas homilías, enseñanzas muy buenas. Pero hermano, no era, ese no era yo. Esa gente limita mucho el mover del espíritu, hermano. Y ese no era yo. Y empecé a desarrollar una máscara en mi vida que comenzó a matarme, hermano. Y esa experiencia me dejó una marca, le digo, pero fue una marca que, así como el tendón de Jacob, siempre me recuerda que Dios me cortó una coyuntura, hermano. Pero siempre que siento que esa coyuntura se corta, mi relación con Dios sufre una transformación. ¿Sí? Claro, hay muchas cosas emocionales que entran a jugar, psicológicas, hermano, que no son fáciles, hermano. Pero yo siempre entiendo que la realidad está aquí, amén, en el corazón, que es la recomendación que dice el apóstol que debemos tener. El verdadero testigo de Cristo lo tiene allí y desde allí habla. No con una, o sea, es curioso porque no es una voz que uno escucha audible, hola, no, sino que la palabra retumba, ¿ven? Y yo digo, uy Señor, esto es aquí, esto es así, esto es así. Y mi fe se sostiene, amén. Y mi vida cristiana se sostiene. Y Dios no me abandona. Por eso el mejor ejercicio que podemos hacer es hacer que el Señor se meta, no en la mente. Claro, Él tiene que también hacer un dominio de mi mente y de mis pensamientos, pero sobre todo acá, ¿no? Acá, no tanto en mis ventrículos y espacios cardíacos, porque uno asocia corazón a esto. Aquí queda el corazón humano, pero el corazón espiritual es algo como acá. ¿Sí me entiendes? Es un centro espiritual que muchos místicos y de corrientes espirituales tratan de identificarlo allí, pero la única forma de identificarlo plenamente y de hallarlo y de trabajarlo es a través de Cristo. Por eso se inventan los mantras, los chakras, todos esos ejercicios espirituales del karma. No están tan desfocados. Es acá el centro espiritual, pero solamente se desarrolla por Cristo. Y allí en ese centro espiritual llamado el corazón, el espíritu del hombre, es donde Dios graba su palabra y es donde están las recomendaciones y la ley de Dios, o debería estar. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea, usted debería ser una carta en sí mismo, amén. Una carta en sí mismo. Usted debería parecer como un rollo. Usted debería ser un rollo, amén, donde esté grabado lo de Dios. Y un día lo vamos a necesitar, hermano. Van a haber lugares de la tierra donde usted no va a poder cargar la Biblia, y solamente la palabra que esté en su corazón es la que lo va a lograr mantener, amén. Entonces dice, cartas escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. No puede ser una carta sellada, ¿ven? Las cartas selladas son cartas que no se pueden leer, que se necesitaría de alguien que rompiera ese sello, como el rollo de Apocalipsis, amén. Sella 7 sellos. El único digno de romper esos sellos, ¿quién es? Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Y son los sellos que inician el proceso de venganza y de justicia
definitiva de Dios para con la humanidad. Amén. Los sellos anuncian eso. Y después aparecen dentro de ese pliego, aparecen contenidos las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Y hay un misterio que aún no ha sido revelado, que lo vio Juan el apóstol, pero no le fue permitido escribir lo que se llaman los 7 truenos. Ahí solamente los conoceremos seguramente, o en el momento que esté pasando el asunto, o en el cielo, Dios nos explicará de qué se trató. Amén. Entonces somos cartas. Y como le hemos dicho muchas veces, tenemos en nuestro alrededor multitud de testigos, amén. Demonios, ángeles, hombres. Y el testigo más importante, nosotros se supone que debemos ser testigos de Dios. Él es nuestro principal testigo, nuestro testigo estrella. Y piense usted en un auditorio donde está ocurriendo un juicio, ¿sí? Está la gente porque es un juicio público, ¿sí? Está el fiscal, el juez, está el abogado, está el jurado de conciencia, que son los que evalúan y establecen si es culpable o no. El juez es el que determina la condena. Y entonces resulta que tanto la parte acusadora como acusatoria como la parte defensora tienen el mismo testigo. ¿Saben? El mismo testigo fiel. Claro. ¿Quién tiene el testimonio más fidedigno? Ahora, en el cielo, eso está plasmado en algo que se conoce como el libro de la vida. Allí, todo el testimonio de Dios está allí. Tanto en el libro de la vida como en los libros de los acontecimientos de los hombres, en las memorias de los hombres. Ahí está todo el testimonio de Dios fiel, sin ninguna coma, sin ninguna pausa, sin ningún corte. El video está completo, ¿verdad? Ahí está. Y basado en eso, Dios va a establecer quién será juzgado y de qué forma será juzgado. Y cuál será el resultado de ese juicio, ¿verdad? Porque recuerden que todos vamos a pasar por un juicio. Sea el tribunal de Cristo, o sea el juicio ante el gran trono blanco, los hombres van a pasar por allí. Amén. Nosotros debemos trabajar, hermano, de la mano del Señor para ir al tribunal de Cristo. Amén. Ese tiene que ser nuestro lugar de juicio, el tribunal de Cristo. Y tenemos que tener la entereza de que, basado en nuestras acciones buenas y malas como cristianos, porque sí, como lo dice la palabra en Hebreos 9, seremos juzgados por las cosas buenas y malas. ¿Cómo así malas? Sí, malas. O sea que el cristiano hace cosas malas, sí. La única diferencia entre el impío y el cristiano es que no son tendenciosas, no hacen parte de una práctica. Amén. Y nos hemos equivocado a veces, hermano. Pero realmente no es nuestro deseo equivocarnos. Y siempre tenemos que tener una vida proclive a la corrección, amén, al enderezamiento. Y hay momentos en la vida del cristiano que son difíciles, pero porque hacen parte de un enderezamiento del camino de Dios. Amén. ¿No le ha pasado que usted tiene momentos difíciles? La gente suele asignarle todo al diablo. Me están atacando. Es brujería. Oiga, y si de pronto el que le está haciendo eso es Dios mismo, ¿cómo la ven? ¿Quién lo defiende a uno? De Dios, hermano. Mire, usted tiene que saber identificar esas cosas, hermano. Amén. Y si es Dios el que lo está enderezando, deje. Sea paciente. Amén. Hay cosas que son duras, pero Dios está enderezando las cosas. Permitamos que Dios lo haga. Amén.
porque el gran propósito de Dios es que no nos perdamos, hermanos. Amén. Y por eso la palabra tiene que retumbar en nuestro corazón, porque la palabra es nuestra carta de navegación. Amén. Ahora, pues obviamente hay GPS, ¿no? Ya los barcos no tienen carta de navegación, pero en la época de los galeones y de las carabelas, hermano, era la carta de navegación. Los vikingos llegaron a Norteamérica porque ellos llegaron antes que los españoles y los ingleses y los franceses. Y antes de los vikingos llegaron los de la Pacífico Sur, ¿sabía? Ellos llegaron en sus canoas, atravesaron el estrecho de Bering, congelado además, incursionaron en Norteamérica, y por eso usted puede notar en algunas tribus o comunidades indígenas de Norteamérica y de México, sobre todo de Centroamérica, una similitud con los polinesios. ¿No lo han visto? Estudienlo, porque esa herencia viene desde antes incluso porque cuando llegaron los vikingos, ellos no se adaptaron. Fue un tiempo muy corto, llegaron a ciertas islas de las costas, de la costa este de lo que hoy es Canadá, y no lograron establecerse, no pudieron, se devolvieron. Esa fue la diferencia entre el vikingo y el francés y el británico y el español, que ellos sí se quedaron acá y se quedaron con todo. Amén. ¿Por qué estaba yo hablando de esto? La carta de navegación. La carta de navegación, gracias, Divino. Y todos esos movimientos, los portugueses también llegaron acá, establecieron en lo que hoy es Brasil, y también a las Antillas llegaron holandeses. Todos ellos se movían por carta de navegación. Una especie de libro, de cuaderno, donde ellos iban diagramando el movimiento de las estrellas, la posición de las estrellas. Eran unos observadores estelares de mucha categoría ellos. Por eso la invención del telescopio ayudó aún más a eso. Pero antes era con simplemente antes era con una vista muy superficial del cielo, y ahí tenías que ir mirando dónde está la estrella tal. ¿Cómo? Y con el compás. Pero imagínense qué compás tenían los vikingos. ¿Entiendes? Pero bueno, fueron aportándole sus cosas hasta que tenemos hoy el GPS, que sencillamente hay barcos de tanta tecnología que el GPS es el que conduce el barco. El capitán dice, bueno, me voy a ir a dormir a mi camarote, y pone GPS, encárguese usted de guiar el barco. El GPS, él gradúa los nudos, la velocidad, todo. Cuando el capitán se despierta, bueno, el GPS manejó todo. ¿Quién es nuestro GPS? Cristo. Amén. Pero tenemos que dejar de andar pensando que Él está por ahí empujándonos literalmente así de nuestra sotana o de nuestra chaqueta, jalándonos, cuando lo que tenemos que comprender es que Él actúa desde acá, desde nuestro espíritu. Amén. Allí actúa Él va dirigiendo nuestra vida, amén, junto con el Espíritu Santo, porque la orden del Espíritu Santo es guiarnos en la dirección de la palabra, amén, en la dirección de la palabra. Pero tiene que haber palabra y espíritu, siempre actuando los dos, porque si nos quedamos solo con la palabra, entonces va a ser una cantidad de información que tocaría clasificar para poder, si acaso, entender cómo se aplica una parte de esa palabra a una situación concreta de mi vida. Por eso la gente vive confundida. Pastor, ya no quiero a mi esposo. ¿Será que me puedo casar con otro? Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de fumar? No dice nada. No dice nada acerca de fumar o no fumar, ¿no? Sí. Pero, hermano, o sea, por obvias razones eso está incluido en el trato correcto del templo del Espíritu. ¿Amén? El Espíritu Santo quiere
Mire, los médicos o parte de la comunidad médica han aprendido que el mejor plan de salud se llama el plan preventivo. Mire, yo tengo que ser sincero, a mí alguna vez me pareció chistoso que anduvieran en Neiva, yo lo dije en Neiva, que anduvieran colocando máquinas por todos los parques de Bogotá y de Neiva. Chistoso eso. Pero porque yo era todavía un inconsciente de las cosas. Ahora sé que ha sido una cosa buena. ¿Por qué? Porque yo mismo lo he comprobado. Es una forma de convocar a la gente a que haga ejercicio. Porque el ejercicio y la buena alimentación aseguran una vida más prolongada, una menor concurrencia al médico, ¿me entienden? Y una capacidad de autorrecuperación, ¿sabía? El cuerpo tiene esa capacidad. Todo órgano, músculo, hueso, el cerebro tiene una capacidad de autocomponerse, ¿sabía? Eso se llama medicina preventiva, porque somos una generación de hipocondríacos que invaden las salas de urgencias. No se aguantan un dolor de muela, no se aguantan un dolor de rodilla, no se aguantan un dolor de hombro, no se aguantan una gripa, no se aguantan un dengue, no se aguantan nada. Y así, ¿me entienden? No. Ahora, si usted come bien, si usted trabaja, si usted hace ejercicio, amén, si usted oxigena el cerebro, usted va a tener una vida más prolongada, ¿eh? Y va a garantizar que el sistema médico de salud se descongestione. Es como el que a toda hora va y pone demandas. Hombre, el sistema judicial está colapsado. Hay un abogado por ahí, no quiero decir el nombre, pero se la pasa poniendo denuncias por injuria y calumnia. Todo el que hable mal de su cliente, ¡pum!, injuria y calumnia. Hermano, los jueces están cansados ya de eso. La salud es igual. Amén. Entonces, en Cristo se aplica igual la medicina preventiva. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. ¿Usted puede comer de todo? Sí, salvo la sangre, es algo que es innegociable. Pero el apóstol lo que quiere decir es: hombre, no se exceda. ¿No es lícito comernos una hamburguesa? ¿Usted qué dice? Claro, usted la bendice, se come su hamburguesa, pero no todo conviene. ¿Amén? No todo conviene. Y lo habla tanto para la alimentación, para no comer lo sacrificado a los ídolos, pero también lo habla en cuanto a la fornicación. ¿Es lícito para el hombre tener una mujer? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Y para una mujer un hombre? Pero ¿puede ser en cualquier circunstancia? No. Tiene que ser en la circunstancia del matrimonio. Mire cómo lo preventivo, que está plasmado en la moralidad, en la esencia de la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que Dios nos enseña a hacer es decir no. No. Decir no le evita a usted 1.000.000 de problemas. Dígale no al mal vecino, dígale no al mal amigo. Más bien dígale no a la amistad con el mal amigo, dígale no a las malas conversaciones, dígale no a ver lo malo, dígale no a aceptar sobornos, dígale no a las propuestas sanguinarias, dígale no a lo que va a ofender a Dios, dígale no. Amén. Prevención. La moralidad de Dios está llena de prevención. Está llena de prevención. Amén. Si la gente supiera que la prevención es la solución, nos evitaríamos, por ejemplo, embarazos no deseados, que terminan siendo situaciones neurálgicas para la mujer, sobre todo para la mujer. Porque en términos generales el hombre dice: bueno, hasta luego. O lo matan. ¿Vale usted las comunas? ¿Qué pasa con el papá aquí de la muchachita? El muchacho lo mataron, tenía 17 años. Eso es lo que uno ve. Entonces comienzan a mirar qué método anticonceptivo. Entonces vienen las polémicas. No, pero es que si la muchacha fue violada, o la muchacha está en peligro su vida, entonces en definitiva la solución para la gente es el aborto.
O los métodos anticonceptivos, a los cuales a la gente no le gusta acceder mucho, porque el hombre no le gusta la vasectomía, ¿sí? Porque el preservativo no es eficaz, porque tiene un grado un margen de error, porque los tratamientos hormonales le hacen salir bigote a la mujer, se pone espaldona y le cambia la voz, cosas que no son naturales. Y la gente anda en esa dinámica, sí a los anticonceptivos, sí, el cuerpo es mío, matemos entonces ya no es, entonces para que la cosa parezca que es normal, ya no le llaman bebés a los niños, cuando Jeremías 1 dice que desde antes de nacer yo te vi, yo te formé, dice el Señor. Pero eso es la Biblia, texto ya pasado a la historia. Bueno, pues, si para usted eso no se puede traer a colación, listo, es un problema. Cuando la solución es la prevención, ¿qué se le tiene que enseñar a la muchacha y al joven? Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Ahora, si hay una violación que pasa, que es sin el consentimiento de la mujer, de la muchacha, pasa y queda embarazada, pues es algo que no debería pasar y que también tendríamos que combatir. Pero lastimosamente la utopía solamente va a llegar con la aparición del Señor Jesús. Él es el que va a poner un gobierno de 1000 años perfecto, sin robos, sin violaciones, sin corrupción, sin marchas gays, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener con el Señor Jesucristo, sin homicidios, sin asaltos, sin extorsiones, sin secuestros. Todo perfectamente justo y en la medida correcta, con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Pero desde ahora tenemos que empezar a trabajar por la formación nuestra, por el ejercicio normativo desde nuestro interior. ¿Amén? Entonces dice acá, dice, no en tablas de piedra, finalizando el versículo 3, sino en tablas de carne del corazón, amén, o sea, el centro espiritual. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, ¿sí ven? No es una estructuración suya, no es una idealización suya, no es una conformación suya, es algo que viene de Dios y que viene de Dios grabado en su corazón, y es algo que tiene que brotar de manera espontánea, ¿ven? Dice acá, no que seamos competentes para nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, el hombre no lo va a poder lograr, sino que nuestra competencia proviene de Dios por medio de la ley que Él grabó en nuestro corazón y por medio de una vida en el Espíritu Santo. Dice acá, ya pasándolo al plano de lo ministerial, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Entonces paremos ahí. ¿Qué es un ministro competente? El que hace un seminario, el que tiene una formación castrense, el que tiene una formación marcial, el que es el más madrugador de todos, el más voluntarioso. Eso lo puede lograr un ser humano estructurado, ¿sabía? Yo tengo familia, conocidos que son de una disciplina tremenda, de madrugar, de estudiar, de llegar muy puntuales al trabajo, ser los mejores en los trabajos, personas de maestría, de doctorado, no allí en la Universidad Pepinito Pérez, universidades en los Estados Unidos, de las mejores, pero no son ateos. Entonces, no podemos creer que ahí está el secreto de la vida eterna o de un buen ministerio. No, señor. El secreto está en el Cristo que lleva usted adentro, que en muchos aspectos es impredecible. Amén. El Señor dice en una parte a través del apóstol Pablo, hay algunos que hacen caso del día, otros que no, y que cada uno de ellos para Dios lo hace. Amén. Hay algunos que comen para Dios y otros que no comen para Dios. El apóstol Pablo quiere dirimir esa polémica en las cosas menos importantes, hacer un encuadramiento del cristiano ideal.
Yo le digo una cosa, ¿a qué hora dormía el Señor? Cuando podía, hermano. O era que se acostaba a las 8 y se despertaba a las 4. A veces, imagínate una administración larga, ¿qué horas terminaba, hermano? Medianoche. Al apóstol Pablo le cogía la madrugada disertando. Entonces, para ser un buen apóstol tenía que el siguiente día no dormir. No, hermano. Y yo le invito a que usted nunca se le ocurra juzgar esas cosas, hermano, porque va a venir juicio de Dios sobre usted. Si hay una persona que está pasando por X o Y situación que amerita un cambio o una salida de los ¿cómo es que se llama? De los parámetros. De los prototipos, ¿cómo es que se dice? De los estereotipos. Hermano, no lo juzgue. El otro día yo vi, porque eso de los estereotipos comienza a ser chistoso, porque salió una enfermera, una médica australiana a decir que quiere ser la doctora más tatuada del mundo. Esa es su meta. Pero, y entonces le preguntaron, ¿usted por qué quiere ser la doctora mujer más tatuada del mundo? Porque quiero salirme de los estereotipos. Y a mí me dio como risa. Yo dije, en este tiempo tan sodomita, tan de la época de Noé, como el Señor dijo que iba a pasar. Hermano, si hay algo que es salirse de los estereotipos, es no tatuarse. Es raro el que no esté tatuado. Mire, prenda la televisión, vea deportes, vea documentales, vea canales científicos, va a ver que de 8 o 9 de 10 personas están tatuadas. Y hay algunos que la cosa ya va por acá. Médicos, economistas, abogados, enfermeros, de todo tipo de profesionales están tatuados de la cabeza a los pies. Yo le invito, haga un censo en su propio conjunto residencial y verá cuánta gente está. Bueno, obviamente hay tatuajes que no se pueden ver porque la gente está vestida, pero no son los brazos, usted se empieza a dar cuenta. Entonces, eso es salirse de los estereotipos, ¿no? Eso es incursionar en un nuevo estereotipo. Pero volviendo al tema de las cosas en Cristo, hermano, por eso el apóstol Pablo dice que hay cosas que no tienen ley. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad de un cristiano, hermano. La prioridad de un cristiano es dar fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es una transformación del carácter, que creo que es el tema central en todo lo que tiene que ver con la escuela profética, ¿cierto? Que usted lo ha estado, los que lo vieron en esa época lo están oxigenando. Los que no lo habíamos visto, yo no lo pude ver porque yo estaba de misionero todos los sábados, o estaba estudiando inglés, no podía verlo. Hasta ahora lo estoy escuchando. Y el tema central se llama el carácter, que solamente el cambio del carácter puede venir por el gobierno, por la aparición del fruto del Espíritu, que no es sino la ley grabada en el corazón, hecha realidad. Cristo está grabado allí, pero se hace realidad por el Espíritu, amén. Y dice el apóstol Pablo que contra eso no hay ley. Si usted duerme, hermano, de 3 de la tarde a 9 de la noche, es su problema, hermano. Si usted duerme de 9 a 3, es su problema. Si usted no duerme, es su problema. Amén. ¿Se me entiende? Porque, mire, la gente varía. Yo conozco gente que duerme 4 horas. Y no les da una cabeza, no cabecean todo el día. Yo tengo un hijo espiritual en Neiva. El hombre se acuesta a las 12 de la noche, 12:30. Y se despierta a las 4:30. 4:30 de la mañana. Mi hermano. ¿Cómo usted entiende eso? Hay gente que si no duerme sus 8 horas, hermano, se desbalancea. Entonces no, el que duerme 8 horas no obliga al que duerme 4 a dormir 8, ni el que duerme 4 obliga al de 8 a dormir 8. Es un ejemplo, ¿me entiendes? Si usted no come carne, no obliga al que come carne a no comerla. Y si usted come carne, no obliga al que no la come a comerla. ¿Qué pasa? Que el día de los
Entonces ahora vamos a obligar a nuestra hermana, que coma, no, esa es su forma de comer. Y el apóstol Pablo dice, no puede haber ninguna división por esa causa, no vale la pena, ¿me entienden? Entonces, no, hermanos, no juzguemos esas cosas y permitamos que para cada quien Dios haga su recomendación de la forma que Dios quiere hacerla. Mira, hermano, uno a veces tiene procesos donde uno necesita bajar el acelerador. Yo lo venía hablando con Poncho. Yo he tenido que bajar un poquito el acelerador porque necesito estar bien, hermano, enfocado para poder hacer todo bien. Amén. Porque, hermano, encargado uno aquí, que se necesita un ladrillo, pastor, me llamaban, me escribían. No, eso me estaba ya sacando a mí de casillas, hermano. Yo dije un día, no, ya la iglesia en Bogotá tiene que encargarse. Y estoy hablándole de una de muchas cosas que uno tiene que bajarle la. Mire, es mejor hacer 3 cosas a la semana bien y no hacer 100 mal. Que lo terminan enfermando, que lo terminan, le terminan reduciendo su salud física, su salud mental. Amén. Y pase mucho tiempo con la familia, ¿saben? Todo esto, mire, yo llevo un proceso de años porque eso dejó secuelas. Y he tenido que trabajar con eso. Pero todo, dice la palabra de Dios, que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Amén. Eso sabe para qué ha servido, para yo tener una familia y para aprovechar mi familia. Todo lo hacemos juntos. Hacemos ejercicio juntos, viajamos juntos, comemos juntos. Claro, no, a veces le tiene uno que darle su calvacito al chino porque se pone molestón. Pero en general, ¿sí me entienden? Y eso me ha parecido valioso, hermano. ¿De qué sirve tener un gran cargo, una empresa prestigiosa, pudiente, que produce dinero, si usted vive a su familia, hermano? Yo conozco personas que le dan el beso de despedida a los hijos acostados a las 5 de la mañana y se lo vuelven a dar en la noche cuando están los niños dormidos. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué, hermano? Más adelante usted va a ser un desconocido para su hijo. Va a ser un desconocido. Amén. No haga eso. Y si lo ha hecho, pues bueno, aproveche este nuevo tiempo para. Mira, hay veces que Dios le pone no paras a uno en la vida, que son para aprender a depender de Él, y segundo, para poder apreciar las cosas valiosas de la vida. El apóstol Pablo le dijo a Corinto, la iglesia, dolor de cabeza para él, esa congregación, le dijo, Dios nos llamó a mí y a los apóstoles a no trabajar en lo secular. Eso lo impuso Dios. Mire, yo fui una persona que conocí el Evangelio y yo a los 6 meses ya estaba sirviéndole a Dios. O sea, yo llevo 15 años sirviéndole a Dios. Ante otras personas puede parecer poco. Al lado bueno, claro que ya murió, ¿no? Billy Graham murió el año pasado. O al lado de Billy Graham, imagínense. O al lado de un hombre como David Wilkerson, o un hombre como Gigi Ávila. Bueno, hay uno que está vivo que se llama Reinhard Bonnke. Al lado de él, ¿yo quién soy? O sea, yo sé lo humilde que es él y nunca un hombre como él le echará en cara eso a uno, porque él es una persona muy humilde. Pero puedo decir, hermano, que 15 años son harto tiempo. Porque además no han sido 15 años de por ahí haciendo algunas cosas, hermano, no. Dos cosas fuertes, de itinerarios apretados, fuertes, que dejaron huella, hermano. Porque uno a veces cree que uno va a durar de 25 años toda la vida. Yo aprendí que los hombres tienen cambios hormonales también, ¿saben? Puede ser a los 30, puede ser a los 40. Pero, sí. Y hay cosas que la vida trae. A la mujer le viene la famosa menopausia. Y hay mujeres que les da fatal, sudoraciones, vértigo, calores horrorosos. Mi mamá sufrió mucho con eso. Ya ahora a sus 60 y pico, ya habiendo evacuado hace años la menopausia, es como se siente tranquila. Pero ella sufrió bastante. Hay cosas de la vida que en las cuales uno tiene que detenerse y poner la mirada en el Señor. Amén.
y ponerle pausa a las cosas. Yo lo invito de verdad que usted tenga esa dinámica, haga algunas cosas pero hágalas bien, que den fruto, amén. Aquí no es del que más trapee, eso no es lo que menos importa, hermano. Uno al cielo no se va por trapear, ni por limpiar sillas, ni por poner cables, no, hermano. El cielo es dando paso a paso, hermano. Tiene que tener el tranco largo para que al final del tiempo usted pueda decir, uy, llegué. Y ya allá con cerebro transformado, cuerpo transformado, hermano, usted ya puede, ese es el verdadero descanso, ¿eh? Pero mientras tanto, aprendamos a convivir con el Señor, amén, a tenerlo acá, a vivir en la ordenanza nueva, que es la del Espíritu, amén, y vamos a mirar la diferencia. El tiempo se nos pasa, hermano, y dice acá, ministros competentes de un nuevo pacto, amén, no de la letra, sino del Espíritu. Fíjense que está con el Espíritu en E minúscula. O sea, una obra que se desarrolla aquí. Este es el centro de su vida, su espíritu, ¿no? Porque la letra mata, claro, solo acá me mata. Y si la trato de dividir en mis miembros, me mata porque no la puedo cumplir. Y la misma ley me juzga para condenación. Más el espíritu con E minúscula, o sea, la vida espiritual vivifica. Obviamente una vida espiritual no puede ser plena si no está el Espíritu de Dios viviendo en uno, ¿eh? Dice, y si el ministerio de muerte, o sea, el de la ley, el pacto anterior, grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Cómo quedó Moisés después de recibir la ley? En piedra. Brillante. Le tocó ponerse ¿qué? Un velo. Fíjese cómo a pesar de lo extraordinario de la intervención de Dios, Israel siempre mantuvo un velo. Escuchaban truenos, pero no podían ver a Dios. Bajo Moisés tenía un velo. La palabra estaba grabada ¿en dónde? En piedra. En sus corazones no, eran egipcios. Amén. Y en la columna de fuego descendía sobre el tabernáculo, el lugar santísimo al que solamente podía acceder Aarón y Moisés. Un pueblo que no podía ver al Señor, un pacto que no les permitía eso, ¿no? En el que no pudieron desarrollar eso. Dice acá, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice acá, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Claro, porque ahora el velo se rompió. Claro, porque ahora la ley está grabada en piedras. Se supone que debe estar en los corazones. Por eso termina siendo una experiencia no colectiva, sino individual. Claro, colectiva en la medida que vive un avivamiento, pero cada quien tiene que vivirlo en su interior. Amén. Además, el gobierno del Espíritu Santo ya se mete en usted por causa de Cristo. Amén. Dice acá, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué tiene que haber en la vida apostólica? Franqueza. Lo que viene a ser sinónimo de transparencia. Lo que viene a ser sinónimo de sinceridad, de autenticidad. Nosotros tenemos que ser transparentes. Nosotros no andamos con máscaras, auténticos. El secreto del ministerio es ser uno en el ministerio y otro también
bueno, asociando el ministerio al ministrar, pero nosotros debemos tener una vida de ministro. ¿Y cuál es el concepto de ministro? ¿El que se pone corbata? ¿El que tiene una oficina? No, el que tiene la presencia de Dios, ese es un ministro. Dios le da su presencia, su ley en su corazón para que usted ministre. Amén. Dispense. Ministrar es dispensar. Es eso que Dios le da por la palabra en el corazón y por el Espíritu, debe fructificar. ¿De quién depende? De usted. De vivir en esa dimensión. Amén. Eso lo hace usted ministro de la presencia de Dios. Amén. Y como lo dije anteriormente, el resultado debe ser el carácter de Cristo. Amén. Usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo puede quitar ese velo. Amén. El velo de la vida pasada en cuanto a los gentiles, y el velo del antiguo pacto a los que son judíos. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dígame. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, que es como el mundano anda, no aparentando, no tratando de proyectar una imagen que no es verdadera, ni adulterando la palabra de Dios, ni tratando en mi incapacidad de ser como Jesús, cambiar la palabra, que es lo que muchos hacen. No podemos ser como Jesús, o no queremos, dicen algunos. Entonces, cambiemos la palabra. Por ejemplo, una mentira, esa de que nosotros ya en Cristo o en la iglesia andemos diciendo de que somos pecadores. Es que nosotros somos pecadores. Perdón, ¿el cristiano puede decir que es un pecador? No, ya no podemos decir eso. Claro, a veces fallamos, pero nosotros no somos practicantes del pecado, porque eso lleva a la persona a seguir viviendo su vida de pecado. Es una justificación que muchos dogmas traen. Entonces la gente, ante la incapacidad o el no deseo de ser como Cristo, cambian la palabra con astucia, con artimaña mundana. Dice, esa no es la forma, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, como lo decíamos al comienzo, permitiendo que Cristo sea formado en mí. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Eso déjese a los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y cuál es la máxima de la predicación? El testimonio. Amén. O sea, la evidencia de Cristo en uno. Y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dígame. Amén. Ese es el resultado que tenemos que obtener para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. ¿Quedó claro, hermano? Ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra prioridad, poniendo la mirada en Él. Y
permitiendo que Él se forje en nosotros, que su ley se grabe, que se haga realidad, que esa naturaleza se desarrolle en nosotros, dejando de lado las cosas insignificantes, que es por la que los que aún no siendo nuevas criaturas terminan aferrándose a ellas, cosas superficiales que no son importantes. Amén. Respecto a la santidad, hay muchos temas que uno puede abordar, pero hay temas que producen cismas en la iglesia. La forma de vestir, por ejemplo. No importa cómo se vista, pero vístase de manera santa. Amén. Si quiere ponerse un pantalón, póngaselo, pero póngaselo de manera santa. Si quiere ponerse una chaqueta, póngaselo. Amén. Pero sea santo. ¿Quién dice amén? Amén. Que si ayuna, que si no ayuna. Problema de cada quien, hermano. Amén. Hay gente que está para eso. Ahora, el ayuno es algo que tiene que ser muy de la mano del Espíritu. Amén. Que si el devocional, que si el no devocional, que si la hojita, que si mejor lo que el Espíritu le hable a uno. Ese es problema de cada quien. Amén. Que si come carnes o no come carnes, eso no es importante, hermano. El apóstol Pablo dice aún que si comer carne él es tropiezo para sus hermanos, la deja de comer. O sea que es posible que hay escenarios donde de pronto uno quiera churrasco, pero por no ser tropiezo del hermano, me como mis vegetales. Amén. Esa es la libertad que trae el Señor. El salirse de lo programático, de lo paradigmático. Cada momento tiene su dispensación. Lo importante es que esa dispensación venga de Cristo, no de usted. Hay veces incluso que uno quisiera hacer algo que pareciera normal y lógico hacer, pero el Espíritu dice no lo haga. Por ejemplo, orar por alguien. A veces pasa. O por ejemplo, las personas a veces creen que uno es un cura. Que tengo mañana, no sé, un examen médico. ¿Por qué no ora por mí? Gente que no se congrega, gente que no. ¿Por qué no viene y ora por mí que me siento mal? Venga a la iglesia. Pero está la persona cristiana que quiere ayudar a todo el mundo con las fuerzas de él. Pues usted con sus fuerzas, ¿a quién va a poder ayudar? Ni uno mismo. Hay cosas que lo sobrepasan a uno, ¿cómo la ven? Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer? Esto se puso complicado, ¿qué voy a hacer? Solamente Dios, hermano. Le va a dar la fuerza a usted para seguir adelante, la capacidad para salir del problema. Entonces dejemos que sea Dios el que lo haga. Mire, sobre todo Dios tiene una dinámica muy tremenda dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo, el evangelismo. Amén. Y mire, una cosa que yo hoy escuchaba en una de las grabaciones, creo que fue la 5, el pastor Antonio hablando acerca de que hubo lugares donde el Señor Jesús fue y no pudo sanar gente por la incredulidad. Mire, se necesita de una doble fe: la fe del que ministra y la fe del que recibe la ministración. Entonces, que todo eso sea liberador para usted, que se frustra tanto porque cosas no pasan. Hay algunas que pasarán en un momento, otras que pasarán allí, otras que no pasarán. ¿Qué puede hacer uno? Hay que llevarla suave, hermano. Y una recomendación, hermano: viva el cristianismo día a día. Deje de andar pensando en el mes siguiente. Amén. Le va a ayudar mucho eso. Y siempre de la mano del Señor y siempre escuchando su voz. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.
Bueno, bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Yo ahora mismo, Señor Santo, en el nombre de Jesús, oro conforme a esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo pido, Señor, como lo mirábamos, Señor, en lo que hoy hablábamos, queremos ser cartas tuyas, Señor. Que la recomendación sea tuya, Señor maravilloso. Yo te pido entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que traigas una dispensación para que la palabra tuya se grabe en nuestros corazones y para que por la intervención, Señor, del Espíritu de Dios, eso se haga realidad en nuestras vidas. Hermano, voy a llamar, hagan una fila acá, yo voy a, así rápidamente, vamos a hacerlo, pero con fe. Vamos a pedirle al Señor que el centro de su vida sea su espíritu. Que recuerde lo que decía, ¿no? La dinámica del cristiano en donde opera en el espíritu con E minúscula. No es su mente, es su espíritu. El secreto de la victoria está ahí. Entonces vamos a pedirle al Señor que se convierta ese lugar en mi centro de operaciones con Dios, porque sin Dios, nada, hermano, eso ahí, un hueco ahí, dice, pero se convierte en un problema emocional del alma, pero vamos a pedirle al Señor que ese sea nuestro centro de operaciones. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo uno mis manos en esta hora para pedir, Señor, que tú obres aquí con contundencia. Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, Señor, declaramos este corazón, Señor, este espíritu, Señor, centro de operaciones espiritual para la vida, Señor. Para que allí, Señor maravilloso, quede grabada la palabra para siempre, Señor. Y para que allí obre, Señor, obre el Espíritu Santo dirigiendo toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, también para nuestra hermana en la iglesia, Señor. Ahora mismo, aquí, Señor, oramos para que este sea su centro espiritual. El centro de operaciones, Espíritu de Dios. Opera con poder, Señor. Allí está la victoria. Allí está la ley, Señor maravilloso. Allí está el fruto del Espíritu, Señor. Allí, Señor maravilloso, tú operarás. Este será el timón, Señor, de nuestras vidas. No es la mente, es el Espíritu. En el nombre de Jesús. Ahora mismo también, Señor, para tu sierva Astrid, Señor. Allí, Señor, allí obra, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Este es el centro de operaciones. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, allí obras. Allí la ley se graba, Señor maravilloso. Allí la ley opera en el nombre de Jesús. Allí crece Jesucristo para gobernar y reinar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo Dios. Venga, aquí. Amén. Eso se llama fe. Venga, pasa. Usted lo quiere, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí, Señor, allí. Se abre esa puerta. Se abre, Señor, ese aposento, Señor, llamado Espíritu. En el nombre de Jesús, allí en el redoma, allí Espíritu de Dios comienza a llenar. Comienzo a ver cómo se abren unas fuentes. Comienza a llenarse allí el redoma en el nombre de Jesús. Allí la ley comienza a grabarse. Ya no simplemente en la mente. Ahora allí en el corazón espiritual se graba. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y allí comienza a emerger una operación poderosa. Una operación definitiva para prepararnos, para ataviarnos, para fundamentarnos para el día de tu regreso. En el nombre de Jesucristo allí, Señor. Ahora mismo, venga, Angelita, Señor, en el nombre de Jesús, allí también. Obramos, Señor maravilloso, ministramos, amado Dios, allí en el nombre de Jesús, en su centro espiritual, Señor. Centro de operaciones espiritual. Allí el fuego comienza a fluir, Señor. Comienza a fluir yo veo unas letras en arameo, veo yo allí, letras en hebreo antiguo. La ley se comienza allí, comienzan a aparecer como en fuego. Las palabras del Señor Jesús, las que se creían que no estaban, pero que están, allí comienzan a florecer, allí comienzan a crecer, allí comienzan a emerger. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora mismo,
Rey de la gloria, Señor, fluye con poder allí. Allí es el centro de operaciones, no es la mente. En el nombre de Jesús desatamos el dominio propio, Señor, para entender que aquí es donde obra todo, en el nombre de Jesús. Gracias, venga, Alexito. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora mismo, Rey. Allí, Señor, allí está el crecimiento. Allí está la fundamentación. Allí está, Señor, la solidez. Allí está, Señor, maravilloso de fluir de esta fuente. Este es el interior de donde brotan las aguas de vida, dice el Señor. Aquí crezco yo, aquí opero yo, aquí grabo mi ley, aquí produzco mi fruto, dice el Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, toma ese timón, Señor, y maniobra con poder allí, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Siga abriendo esa fuente en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Rey. Venga, Lucy. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias, Rey de gloria. Gracias, Señor, allí, Señor maravilloso, allí, Señor sanito, allí te voy a hablar yo, aquí vas a escuchar mi voz, aquí vas a escucharme a mí. No mires hacia un lado, no mires ni a la siniestra ni a la diestra, no mires a donde están tus hermanos, no mires al techo, dice el Señor. Aquí voy a crecer, aquí te voy a hablar, aquí voy a orar, dice el Señor. Aquí dentro de ti, dice el Señor. Aquí yo comienzo a emerger, a establecerme. Esta es mi morada. Este es el lugar donde yo dije que comeré con Él y habitaré con Él. Dice el Señor, aquí en mi casa, aquí en la casa también de mi camarada, el Espíritu Santo. Dice el Señor, aquí obro con poder, aquí voy a crecer, aquí me vas a escuchar, aquí me vas a atender. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Rey de la gloria. Venga, Diego, Señor, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Rey de gloria. Gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, allí. Yo te voy a guiar, varón. Yo te voy a guiar. Tú ya me estás escuchando. Pero voy a amplificar mi voz, dice el Señor. Voy a agudizar el mensaje. La palabra se graba, dice. Todo lo que leas, todo lo que escuches de mí, todo lo que escuches en mi palabra, todo lo que escuches en las predicaciones, aquí va a quedar grabado. Aquí hay pared para grabar mi palabra, dice el Señor. Aquí hay espacio. Pareciera que no, pero este espacio es espiritual, dice el Señor. Este espacio es amplio, amplísimo. Y aquí grabo mi palabra, dice el Señor. Y aquí te lleno de mi espíritu. Tienes que estar atento y sensible a mi voz, a mi viento, a mi mandato, a mi ordenanza, a mi propio clamor, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey de la gloria. Gracias, venga, Jason. Gracias, Señor. Gracias, Rey bendito. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias. Aquí, Señor maravilloso, vas a tener una carta abierta, dice el Señor. Aquí estructura una carta abierta, una carta poderosa, una carta sin maquillaje, una carta con autoridad, una carta que todos ven, dice el Señor. Con franqueza me abro yo aquí en este espacio, dice el Señor, para que todos vean esa llama, para que todos vean ese fuego, para que todos vean ese poder, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí habito yo, aquí crezco yo, y aquí crece mi espíritu, dice el Señor. Brotan ríos de agua de vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Obra en tu siervo César ahora mismo, en el nombre de Jesús. Allí, Señor, se abren esos portales. Allí la palabra comienza a grabarse. Hay una aparición allí jeroglífica, poderosa, que vas a entender, que creías que no estaba, pero está. Y yo la hago flamear. Yo la hago ungir, yo la hago crecer, y mi río brota allí en el nombre de Jesucristo. Esta es mi morada, este es mi aposento, este es mi tabernáculo, este es mi templo, dice el Señor. Ya no habito en tabernáculos de hombres, ya no habito en templos construidos por hombres, habito aquí y habito ahora, en el nombre de Jesucristo, para que tú mengues y para que yo crezca, dice el Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, también colocamos en los niños esa capacidad, Señor, para que a partir de este instante, Señor, ellos te oigan,
ellos te oigan, Señor, ellos te identifiquen como el Señor creador que les habla, Señor. A los profetas del futuro, Señor, del presente, Señor, a esa generación de Joel, Señor, tú le hablas, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Ahora mismo se abren allí los espíritus, los portales, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo. Señor, se abre ahora mismo este espacio, este redoma con tu poder, Señor. Allí se escucha la voz, allí se escucha la voz tuya, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, a partir de ahora, ella escucha tu voz y hace caso a tu voz. En el nombre de Jesús, Señor. También allí para Manuel, Señor, se abre este portal. En el nombre de Jesucristo, Señor, para que allí retumbe tu voz, para que allí retumbe tu palabra, para que allí retumbe tu ministración, para que allí retumbe tu agua, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre, para que ores por Rey precioso. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Y también oro por mí, Señor maravilloso. Un gobierno impetuoso, un gobierno claro del Espíritu Santo en mi redoma, Señor maravilloso. En mi, Señor maravilloso, en mi centro, Rey de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Aquí creces tú, Señor maravilloso. Esta es tu morada, Señor. Este es tu aposento. Aquí se ganan las batallas. Aquí se ganan, Señor, las guerras. Aquí conquistamos el cuerpo. Aquí conquistamos la mente. Aquí conquistamos, Señor, todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra flamea y, Señor, en llamas poderosas. Y la unción tuya, el Señor, llena este redoma y la fuente brota. En el nombre de Jesús. Y también lo pedimos para Salita, Señor, allí. Este redoma se abre, Señor, para que retumbe tu voz, para que tus mandamientos, para que tu palabra, para que tus designios allí queden grabados y para que ella obedezca, Señor, la voz del que creó todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor maravilloso, en esta hora. Que esto sea hecho, Señor, y que esto sea replicado en todos aquellos que hoy no están aquí, Señor. Y que esto, Señor maravilloso, haga parte trascendental del avivamiento que quieres para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, destruimos toda transmisión espiritual. En el nombre de Jesús bloqueamos, quemamos toda contaminación en los cuerpos, en los aires. Todo esto lo atamos en el nombre de Jesucristo. Todo demonio que se haya manifestado lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor. Señor, te damos gracias y pedimos que de verdad esta palabra hoy dada, Señor, brinda un fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, Señor, para tu gloria y honra. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alce tu rostro sobre nosotros, pongas en nosotros paz. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Desatamos, Señor, el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Desatamos todo esto sobre nuestras vidas, la plenitud tuya. Que la chequina, Señor, la columna de fuego, posen sobre nuestras cabezas en auxilio, Señor, y ministración permanente, Señor. Señor, atamos todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu del caballero de la noche, de Morfeo, todo espíritu de angustia, de desesperación, de afán, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor. Desata la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación y pedimos, Señor, que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas, Señor. Atamos todo espíritu guía en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo echamos al abismo. Desata sobre nuestras vidas ahora mismo espíritu de dominio propio, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Espíritu de dominio propio lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Control tuyo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús.
Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Nos vemos el domingo.